dedicado a celebrar los 40 años de democracia, con eventos varios que hizo Flaxo, que hizo el ICSAL, bueno, en general que toda la República Argentina hizo por los 40 años de democracia. Y esto, en el caso nuestro, en el caso del ICSAL, en el caso del PUE, es como el cierre también de una serie de charlas que hicimos a lo largo del año, siempre en el marco de los 40 años de festejo de 40 años de democracia. Ahí, bueno, muchas de ustedes estuvieron ahí presentes en esas reuniones, pero se trataron temas que hoy también se van a tratar en esta mesa y que tiene que ver con la migración venezolana y su estatus de ciudadanía, podríamos decir, porque es el acceso a la salud, es el acceso efectivo a la educación, al mercado de trabajo, y también a la documentación. Eh, bueno, además de ser el cierre, que es una novedad, porque bueno, es un hecho, es un evento que cierra un ciclo que nosotros consideramos que fue bastante provechoso, bastante exitoso. La otra novedad del día de hoy es que las protagonistas son nuestras becarias del PUE, que son las que van a hablar para ir retomando todos los temas que fueron tratados a lo largo del año. Ellas los van a retomar hoy. Y ellas son, bueno, son todas becarias doctorales, salvo Liz, que todavía no llegó, que es postdoctoral, pero todas ellas han tratado en alguno de los campos de trabajo de nuestra investigación del PUE, que como ustedes sabrán, bueno, tiene el auspicio del CONICET y que trata sobre la migración venezolana en Argentina y en Chile. Esta investigación, es probable que me esté repitiendo y que algunas de ustedes ya escucharon esto, pero me importa remarcarlo, me importa remarcarlo hoy en esta reunión de cierre, y es que el eje bueno, está mirado a través de la política pública, ¿no? Es la migración venezolana mirada en perspectiva de la política pública y con un eje importante que es la brecha entre la normativa, la política y lo que realmente sucede en el campo, que pasa en la gestión. Ese es como el eje central del, del trabajo nuestro. eh, la participación de las becarias hoy aquí en esta mesa tiene que ver con ese eje, tiene que ver con otras preguntas que nos hicimos a lo largo de este año. En realidad, el año más intenso de trabajo creo que fue este año, ese que lo empezamos en años anteriores. Pero bueno, la otra pregunta también tiene que ver con cuál es la particularidad del caso venezolano. ¿Qué es lo que distingue al caso venezolano de otras migraciones? Si es que hay algo que lo distingue, tenemos que ir viendo, pero en principio la pregunta es qué particularidad tiene el caso venezolano y, y, y esto me parece que también, digo, por lo que estuvimos viendo hasta acá, hay particularidades del caso venezolano en comparación con otras migraciones. Esta este, en- investigación fue pensada en clave comparativa, con una metodología comparativa. Y esa metodología, digamos, ¿y con quién estamos comparando? Obviamente estamos comparando los distintos sectores, el mercado de trabajo, la salud, la educación, pero también estamos comparando con otro país, con Chile, que es un país que si bien ambos compartimos ser parte del Cono Sur, es un país que tiene muchas diferencias con respecto a la Argentina. También ha recibido una cuantiosa migración venezolana. En números es mayor la cantidad de chilenos que llegaron a Chile, que no, perdón, la cantidad de venezolanos que llegaron a Chile en comparación con la Argentina. Pero lo interesante es que es muy diferente a la Argentina en muchas cosas. Una, y muy obviamente, en la historia migratoria, digamos, Argentina tiene una historia más vasta, más amplia de migración que los chilenos, pero bueno, pero también tienen diferencias importantes en los sistemas de salud, en los sistemas de educación. Y yo creo que esa diferencia, digamos, esa comparación creo que va a ser muy rica para nosotros, digamos. Creo que a partir de esa comparación van a salir cosas que en caso que no hubiera sido comparativa, quizás no lo hubiéramos visto o no hubieran resultado tanto.
Y antes de callarme la boca, quiero decir algo más sobre la comparación con Chile, que es, y que me alegro mucho que esté Báltica acá, aunque Carolina y Tatiana no haya podido estar. Y es que nosotros logramos establecer una red de intercambio con estas profesionales muy, muy buenas en Chile, y que realmente se han puesto el PUE en sus hombros, y que ha sido una ayuda inestimable a lo largo de este año y del año pasado. Pero que además, digamos, lo que ha sido también de gran valor es que fue una relación que va más allá de lo profesional, sino que hemos tenido una relación más personal que la verdad que Mercedes y yo valoramos un montón, y que creo que también va, no sé, nos enriqueció mucho, no solo profesionalmente, sino personalmente. Así que bueno, gracias. Bueno, ahora paso la palabra a las dos mujeres. Sí. Así que, Sí, lenguaje inclusive no funciona. Ustedes se presentan solas. Sí, sí. Bueno, yo creo que, bueno, tendría que haber empezado Luis, que no Claro, llegó. lo que estábamos por eso debatiéndonos quién de las tres arrancaba. Bueno, Paula. Bueno, hola a todos, yo soy Paula Buratovich, a todas, a todes, y sí, casi que a todas, pero vamos a usar el todes. Yo soy Paula Buratovich, como bien dijo Laura, soy becaria del PUE, becaria doctoral, me dedico a lo que es migración venezolana y educación. Bueno, la intención de mi presentación básicamente es presentar ciertos aspectos sobre el acceso al derecho a la educación por parte de la población migrante en Argentina, haciendo énfasis en la situación de la población migrante venezolana. Me voy a referir fundamentalmente, esto es importante, a los niveles obligatorios del sistema educativo, o sea, el nivel inicial, primario y secundario. El nivel superior tiene otras lógicas, otra dinámica, es un tema aparte. Para ello voy a hacer mención, como dijo Laura, tanto a ciertos puntos centrales que se presentaron en la conferencia que se realizó como parte de este ciclo sobre migración y educación, que contó con la participación de especialistas como Carlos Esclier, investigador del CONICET, de aquí del ICSAL, Natalia Escoffier de OIM, Fernanda Flores del Ministerio de Educación de la Nación, Alejandra Gómez, supervisora del nivel primario del Distrito Escolar 3 de la Ciudad de Buenos Aires, y Gabriela Novaro, investigadora del CONICET y especialista en la temática, ¿no? En migración y educación. También voy a retomar antecedentes sobre la temática que se produjeron acá en Argentina. El campo de estudios de migración y educación es muy prolífico en el país, pero fundamentalmente en relación a otras nacionalidades distintas de la venezolana. ¿Sí? Para la nacionalidad venezolana los antecedentes son escasos o más bien incipientes, es todo un campo en desarrollo. En primer lugar, quería ofrecer una caracterización general y breve de la participación de la población migrante en general y venezolana en particular en el sistema educativo. Como dije antes, me refiero siempre al nivel inicial, primario y secundario de la educación común. Estos datos surgen del relevamiento anual que realiza el Ministerio de Educación de la Nación todos los años, y lo que nos muestran estos datos es que, teniendo en cuenta los tres niveles de la educación común, el estudiantado extranjero en Argentina fue en 2015, que es el año en el que inicia el recorte de nuestro proyecto del PUE. En ese momento el estudiantado extranjero eran 146.000 estudiantes, extranjero en general estoy diciendo. Luego, en 2019, prepandemia, se mantiene, aumenta un poco a 147.000, y en 2022, que es el último relevamiento anual del que tenemos los datos, el número es 123.000, ¿no? O sea que vemos, estos son números redondeados, pero vemos un ritmo decreciente. Y estos 123.000, además, representan el 1,16% de la matrícula total, que está compuesta por 10.619.000 estudiantes. O sea, vemos que es un porcentaje bajo. Y en cuanto a cómo se compone esta matrícula de estudiantes extranjeros, un 96% proviene de los países del continente americano. Las nacionalidades paraguaya, boliviana y peruana son las que concentran, al inicio sobre todo del periodo desde 2015, la mayor cantidad de matrícula.
Pero no obstante, esta matrícula de población paraguaya, boliviana y peruana fue creciendo, ¿no?, a través de los años, mientras que la población proveniente de Venezuela fue a un ritmo siempre ascendente. Sobre todo entre los años, hay ciertos años donde se producen saltos, como es el año 2017 y 2018, donde pasa de 3.000 estudiantes a 8.500, o sea, casi se triplica, y otro gran salto se observa entre 2018 y 2019, donde llega a más de 18.000 estudiantes. Así que en 2022 la matrícula de estudiantes venezolanos es de 3.000 en el nivel inicial, de 13.500 en el nivel primario y de 7.200 en el nivel secundario. En el nivel inicial es la nacionalidad extranjera que tiene mayor matrícula. En el nivel primario se ubica en segundo lugar, solo superada por la población boliviana. Y en el nivel secundario no, ahí se ubica en tercer lugar. En primer lugar viene la población paraguaya, que es la población de país limítrofe con más tradición en el país, luego la boliviana y bueno, y finalmente la venezolana. No obstante, este crecimiento que vemos que se fue produciendo año a año de la población, de la matrícula venezolana en el nivel educativo, en el sistema educativo, no fue homogéneo en todo el país, sino que tendió a concentrarse en Ciudad de Buenos Aires, aunque también fue creciendo en la provincia de Buenos Aires y en menor medida en provincias como Córdoba, Neuquén, Santa Fe y Mendoza. Otro dato también, también detectado por la ENMA, por la Encuesta Nacional Migrante Argentina que se hizo en 2020, tiende a concentrarse en el sector estatal, aunque tiene presencia en el sector privado, principalmente se concentra en el sector estatal. Y acá para complementar esta caracterización traigo un comentario que hizo Alejandra Gómez, la supervisora del Distrito 3 de la Ciudad de Buenos Aires, que ella mencionó, quizás un dato más cualitativo detectado en su experiencia, que ella observó dos olas, ¿no?, en cuanto a la composición socioeducativa y socioeconómica de la población venezolana. Una más o menos del 2017 y 2018, prepandemia, donde había familias con quizás mayor nivel socioeconómico y mayor nivel socioeducativo, y otra ola, podríamos llamarla, post-pandemia, donde se observan quizás familias con menor nivel socioeducativo, quizás con trabajos informales o no profesionales, etcétera, esos cambios. Por otro lado, otro dato también interesante es uno que trajo Natalia Escoifier de OIM. Ella señala que si la cuestión educativa tiene un lugar central en general en los proyectos migratorios de las familias, esto sucede con más intensidad en la población venezolana, donde la cuestión educativa tiene un lugar muy importante, la elección de a qué país se va a migrar, qué ciudad elegir, etc. Entonces eso nos muestra qué centralidad tiene, ¿no?, la garantía del derecho a la educación para la población migrante. Ahora bien, ¿cómo se garantiza en Argentina entonces el derecho a la educación de la población migrante? En términos normativos hay tanto instrumentos nacionales como internacionales, que generan obligaciones, o sea, sobre todo instrumentos internacionales, que se traducen en obligaciones concretas que tienen los estados para la población migrante. Por ejemplo, un instrumento muy importante es el PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También Argentina suscribe a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, uno de cuyos objetivos tiene que ver con garantizar una educación inclusiva, de calidad y equitativa para todos, o sea, para todos los habitantes del país. Y en cuanto a normativa nacional, hay 3 leyes fundamentales que garantizan el acceso al derecho a la educación de la población migrante. Por un lado, la Ley de Educación Nacional, por otro lado, la Ley de Migraciones, y por último, la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Son 3 instrumentos que de distintas aristas garantizan el acceso en igual condiciones que la población nativa, ¿no? De hecho, Seriani Cernadas destaca que la Ley Nacional de Protección Integral, junto a la Ley de Migraciones, generaron un cambio de paradigma, haciendo que la legislación interna de Argentina se compatibilice con la Convención sobre los Derechos del Niño, que en nuestro país tiene rango constitucional. Por lo tanto, en términos normativos, no existe ninguna duda de que el acceso y la permanencia de la población migrante en el sistema educativo está garantizada y deben tomarse todas las medidas necesarias para remover cualquier obstáculo y cualquier barrera que la interrumpa. Ahora bien, con respecto a particularidades normativas para la población venezolana, hay 3 resoluciones que seguramente Marioli luego va a profundizar, que tienen que ver con resoluciones que permitieron el reconocimiento de estudios de la población venezolana, de la población migrante en general, pero de la población venezolana en particular. Son una serie de resoluciones en las que no me quiero detener para también dejárselo a Mar.
Ahora bien, cuando hablamos de acceso efectivo, ¿no? ¿Qué implica el acceso efectivo al derecho a la educación de la población migrante? Acá quiero retomar lo que señaló Fernanda Flores desde el Ministerio de Educación. Ella señala que la concepción que maneja el Ministerio del Derecho a la Educación excede el plano del acceso, ¿no? Y que el acceso efectivo involucra también las condiciones de permanencia y de finalización de los niveles educativos, donde el foco no debe estar solo en que los estudiantes puedan ingresar, adquirir una vacante, sino cómo llevan a cabo su trayectoria educativa. En ese sentido, Marcela Cerruti, en uno de sus estudios sobre población migrante en las escuelas, señala que el acceso efectivo a la educación de la población migrante tiene que ver con la posibilidad no solo de acceder a la escuela, sino de desarrollarse en ambientes inclusivos, que respeten las diferencias y que aseguren niveles de aprendizajes adecuados y una progresión educativa satisfactoria. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Argentina no tiene grandes problemas de acceso, ¿no? En líneas generales, el acceso está garantizado, al menos en términos normativos, y más allá de ciertas brechas, está garantizado. Los problemas, los obstáculos se encuentran una vez que dentro del sistema. Entonces ahí hay que poner el ojo. Entonces, más allá de esto, de la normativa, de las distintas políticas educativas que lleva a cabo el Estado Nacional para garantizar el derecho a la educación, esto no impide que existan ciertas brechas entre la legislación y el ejercicio concreto del derecho a la educación. ¿Cuáles son las principales? Que son brechas que atraviesan a toda la población migrante en el sistema educativo, con ciertas particularidades que vamos a ver de la población venezolana. En primer lugar, la gran parte de la literatura, si no la mayoría, advierte que las características del acceso de la población migrante al sistema educativo no están solo condicionadas por el lugar de nacimiento, sino que suelen haber intersecciones con otras variables, como la clase social, el lugar de residencia, el tiempo de arribo al país, el nivel socioeducativo. Entonces, ahí hay que poner el ojo, porque si uno limita los análisis simplemente al plano de la normativa y del diseño de las políticas, se escapan ciertas formas de exclusión que quedan por fuera. Otro obstáculo muy importante, destacado por varios de los especialistas, tiene que ver con la imposibilidad de seguir las trayectorias de los estudiantes migrantes. Por un lado, no hay dispositivos organizados desde el Estado para conocer las trayectorias de los estudiantes en sus países de origen. Por otro lado, no hay manera de cruzar la variable nacionalidad con indicadores de trayectoria y desempeño, como repitencia, abandono, sobriedad, tampoco con el tiempo de residencia o la condición migratoria, y tampoco hay dispositivos para conocer la situación de la población que está fuera de la escuela, ¿no? Que si bien es poca, existe. Por otro lado, hay ciertas políticas que, si bien se declaran como universales, establecen una exigencia de antigüedad mínima para acceder, por ejemplo, las becas Progresar, la asignación universal por hijo, que requieren 2 años de residencia regular en el país. Y como señala Seriani Cernadas, para muchas personas este plazo es mayor, porque incluye el tiempo de irregularidad migratoria, el trámite de residencia, por lo tanto a veces se extiende en el tiempo la imposibilidad de acceder. Todos estos obstáculos son tanto para la población migrante en general como para la población venezolana en particular. Ahora bien, en cuanto a los obstáculos que los antecedentes detectan en específico para la población venezolana, si bien gran parte coincide en que esta población presenta altas tasas de escolaridad y de asistencia a la escuela, hay ciertos factores identificados como faltas o demoras en la asignación de vacantes, problemas con la documentación del país de origen, e incluso, como lo señala el informe pionero de María Inés Pacheca y Gabriela Liguori, la asignación de los estudiantes a niveles inferiores a los cursados en Venezuela, ¿no? Eso también ha sido identificado como que cuando un chico se inscribe en el sistema educativo aquí, en ocasiones, por lo que han relevado sus investigaciones, son asignados a niveles inferiores a los que habían cursado en Venezuela. Por otro lado, un informe también muy importante en torno al tema, realizado a partir de datos de la ENMA por Devandi, Nicolao y Penchazade, señala que 9 de cada 10 chicos, hijos de migrantes venezolanos, asisten a la escuela, pero un porcentaje, un 18% de las familias encuestadas señaló que sus hijos no están escolarizados, ya sea porque no alcanzaron la edad o por otros motivos. Por lo tanto, hay que poner el ojo, seguir monitoreando estos indicadores de acceso para ver, no concluir en que el acceso está totalmente garantizado, sino seguir indagando estas brechas, como así también, por el momento, son muy escasos, como dije anteriormente, los trabajos que analicen de qué modo estos chicos transitan por el sistema educativo.
qué representaciones sociales construyen los docentes, los directivos, sus compañeros, cómo ellos experimentan su tránsito por la escuela, los obstáculos con los que se encuentran, las estrategias que van generando. Por lo tanto, creo que ahí debe estar puesto el foco de acá en adelante en cuanto al campo de estudios. Y por último, ahora sí juro para terminar, a partir de la literatura y de las intervenciones de los especialistas podemos detectar ciertos elementos que se han señalado como estrategias o como facilitadores para la inclusión educativa o para el acceso a la educación. En primer lugar, sin lugar a dudas, las redes y las cadenas migratorias, ¿no? como recursos para acceder y para sortear los primeros obstáculos, eso creo que atraviesa a la mayoría de los campos. Por otro lado, han sido señaladas como muy beneficiosas las políticas de convalidación de títulos para el nivel superior y también todo el material producido por el Estado, como la valija de materiales para pensar la inmigración y todo el material de formación docente para que desde las escuelas se piense la migración como tema de estudio, pero también como vincular, ¿no? Cómo realmente incluir desde una estrategia intercultural a la diversidad migratoria. Y por último, también señalado por Alejandra Gómez, la supervisora, cómo las dinámicas participativas, proyectos como Ateneos de Estudiantes y demás dinámicas que se organizan en el interior de las escuelas, funcionaron como experiencias realmente de integración, ¿no? de inclusión, para poder conocer las trayectorias con las que vienen estos chicos y que realmente pueda haber un diálogo y no una inclusión medio homogeneizadora o una entrada más folclorizante de la diversidad, ¿no? Sino una verdadera interculturalidad. Bueno, y ahí creo que... Bueno, ¿no? Liz, empezamos, tenías que haber empezado vos, pero bueno, seguramente tuviste de transporte. No por la canción coloquial. Esperemos, sí. No, nos imaginamos porque esto nos pasó. Sí, terrible. No, ¿querés seguir vos? Como estaba organizado. Bueno, Dale. Bueno, ya sí. Dale, perfecto. ¿Quieres? Bueno, voy a poner el cronómetro. Y presentar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Ibarra. Bueno, muchísimas gracias a las directoras por este espacio y por darnos la oportunidad de compartir un poco este recorrido este último año. Es lindo ver gente conocida en el Zoom, así que bueno, gracias por acompañarnos. Yo voy a hacer un poco un trabajo similar al de mi compañera Paula, y es hacer un recorrido por aquella caracterización cuantitativa de la población migrante en relación al acceso al trabajo, cómo se garantiza en términos de normativa ese derecho a un trabajo, cómo podemos entender el acceso efectivo a un empleo y las brechas entre la normativa, la política y ese acceso efectivo, y finalmente algunas estrategias y recomendaciones para garantizar ese acceso a ese derecho. Bueno, un poco todo este recorrido va a ser a partir de las conferencias dadas en relación al eje de trabajo que dirigió Luis Beccaria, Julieta Casó, Ana Malimachi y Gladys Baer, y también a partir de un análisis de antecedentes que hemos realizado de la bibliografía que aborda el tema de la migración venezolana y acceso laboral. A diferencia de educación, el acceso laboral ha sido un interés de distintas investigadoras en Argentina con respecto a este tema, y una de las características puntuales que tiene la migración venezolana en relación a otros colectivos migrantes tiene que ver con su alta tasa de ocupación. Es decir, es una población migrante que llega al país y encuentra rápidamente un empleo, ¿no? Algunos números obtenidos de un trabajo que recientemente publicaron Marcela Cerruti y Ana Penchazáez a partir de la encuesta anual de hogares de la Ciudad de Buenos Aires, muestran que el 97% de migrantes venezolanos accede rápidamente a un empleo en relación a otros colectivos migrantes que ocupan el 89,6% de tasa de actividad, y los nacionales ocupan 79,5%, es decir, los venezolanos tienen una altísima tasa de ocupación, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con otra característica muy particular de la migración venezolana, es su alto número de trabajadores asalariados que aportan al sistema de seguridad social, ¿no? El mismo trabajo de Cerruti Penchazáez menciona que
el 85,4% de los migrantes están insertos en este sistema, mientras que otros colectivos latinoamericanos ocupan el 62%. Yo me fui a los datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo a ver un poco estos datos, y es muy interesante porque la población venezolana en el 2015 registrada en este sistema de riesgo era 1,1, y hoy día pasó al 15%, es decir, pasó de 4.407 trabajadores venezolanos asalariados en este sistema a 64.000. O sea, es un crecimiento bastante representativo en relación a otros colectivos migrantes. ¿Podrías volver a decir los primeros porcentajes? Sí, por supuesto. 85,4 para migrantes venezolanos, 62 para otros migrantes de origen latinoamericano. 62. Eso da cuenta de que es una población que se interesa por acceder a un empleo registrado, un empleo formal. No obstante, la bibliografía también da cuenta de que buena parte de esta población inicialmente en sus primeros trabajos accede a empleos no registrados, con características de alta precariedad, con brechas de género, brechas salariales. Otra característica muy puntual de la migración venezolana tiene que ver con su alto nivel educativo, y aquí tengo otros datos de la Dirección Nacional de Poblaciones. El 58,9% de los migrantes venezolanos tienen un título universitario terciario o de posgrado. El 32,8% tiene un título secundario. Otras poblaciones que se acercan a estos números es la colombiana. La colombiana tiene 40,4% de títulos superiores y 46,8% de títulos secundarios. Otras poblaciones seguidas son, por ejemplo, la peruana, que tiene 60% de títulos secundarios y 13,7% de títulos superiores. Los bolivianos y los paraguayos, los bolivianos 49,4% de título secundario y 39,6% la población paraguaya de título secundario. Es decir, la característica particular de la migración venezolana está anclada a que buena parte, 60% casi, cuenta con estudios de grado completos, ¿no? Esto no se vincula, también otro dato que mencionaba mucho la bibliografía, incluso se mencionó mucho en la conferencia, Julieta Cazolo mencionó mucho, que estas trayectorias profesionales y académicas no tienen una correspondencia con los empleos que ellos obtienen. Es decir, pocos trabajan de lo que estudiaron o hacían en Venezuela, y los sectores de actividad más predominantes son, por ejemplo, el comercio, la venta gastronómica, el cuidado, la limpieza, el mantenimiento, actividades administrativas y de apoyo. Y los modos en que estas personas acceden a los trabajos son por medio de contactos, principalmente de redes que ya tienen acá de conocidos venezolanos, por plataformas virtuales, por entregas de currículos en la calle, y por grupos de WhatsApp que se armó dentro de la comunidad. Ahora, ¿cómo se garantiza este acceso al trabajo en términos normativos? Bueno, la Constitución Nacional en su artículo 20 menciona un poco la igualdad de derechos que tienen las personas migrantes en relación a los nacionales, y particularmente en relación al trabajo. Un artículo relevante y que hoy día se sigue discutiendo es el artículo 14 bis, que da a todos los ciudadanos residentes en este país derechos laborales, ¿no? Y además Argentina está afiliada a distintos tratados y protocolos internacionales vinculados al derecho laboral, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migrantes, la Declaración Sociolaboral de Mercosur. Es decir, hay dentro de los tratados internacionales hay un interés del Estado argentino por seguir un poco la rienda de lo que implica el derecho laboral, ¿no? Y dentro de la ley de migraciones también es algo que está estipulado, y como los migrantes en este país tienen los mismos derechos que los nacionales, aplican las mismas leyes de empleo, contrato de trabajo, jornada de trabajo, convenciones de colectivos de trabajo, asociaciones sindicales y leyes de riesgo de trabajo. Una de las particularidades, y esto es algo que introdujo Paula, que tiene la población migrante venezolana y que lo ha reseñado la bibliografía, Pedoni, Malimachi, Linares lo ha mencionado mucho, y es las prácticas excepcionales que se ha ejercido desde el Estado argentino a los venezolanos por razones humanitarias. Entre ellas mencionó dos, que son la resolución 230
del 2018 del Ministerio de Educación, que buscaba facilitar el trámite de convalidación de títulos universitarios, un poco tomando en cuenta la particularidad de la migración venezolana, que tiene un alto, estudios superiores. Y la disposición 520, me está robando 5 minutos, la resolución 520. Bueno, la disposición 520-2019, que seguramente María Liz va a ahondar mucho más, que tiene que ver con la facilidad en el ingreso y regularización de la migración. ¿Por qué menciono estas dos resoluciones? Porque el acceso al trabajo no se puede entender sin la regularización, sin el acceso a un DNI, y tampoco se puede entender sin la convalidación de esos títulos que muchas personas migrantes venezolanas traen. ¿Cuál es la 520/19 de qué? Una disposición para facilitar los trámites de acceso a residencia, visas, y crea un programa de atención a migrantes venezolanos. Bueno, ¿qué implica el acceso a derechos? ¿No? La bibliografía vinculada al mercado laboral es prolífera en este país, y un poco se habla mucho de que es un mercado laboral segmentado, dual, dividido entre lo formal y lo informal, y para pensar un acceso efectivo hay que retomar aquellas nociones de empleo formal, de empleo informal, hay un montón de categorías de empleo registrado, empleo en el segmento regulado, y un poco para poder definir a qué nos referimos con acceso efectivo a un empleo, hay que tomar también como la educación las condiciones de acceso a ese empleo. Entonces, un poco yo quería partir de algunas características para pensar ese acceso efectivo. En primer lugar, el acceso efectivo debe implicar un acceso a una retribución económica equitativa y justa. También debe implicar que los trabajadores estén protegidos por la normativa laboral, es decir, tengan una obra social, asignaciones familiares, aportes jubilatorios, cobertura de accidentes de trabajo seguro por desempleo. También que excedan un contrato por un tiempo indeterminado. Eso es algo muy importante, porque muchos de los contratos hemos visto en los últimos años muestran una suerte de flexibilización de las relaciones laborales. Y entonces es muy importante estos elementos para entender, bueno, el tipo de relación contractual y su nivel de formalidad, para poder entender qué es el acceso efectivo. No solo es encontrar un trabajo, sino también en qué condiciones estoy. Estoy en una condición de registro, amparado por una normativa y con una retribución equitativa y justa. Algunas de las brechas normativas entre la normativa, la política y el acceso, que yo he podido evidenciar a lo largo de las conferencias y de la revisión bibliográfica, tienen que ver primero con la característica del mercado laboral argentino. Es un mercado, como mencioné, segmentado, que privilegia los sentidos de la juventud y la masculinidad, y esto lo menciono porque buena parte de la población, un segmento de la población venezolana no logra acceder a un empleo por cuestiones de edad, logra acceder a empleos informales por cuestiones de género. Entonces esto es muy importante. Otra cuestión es la gestión, lo que llaman Claudia Pedoni y Ana Malimachi, la gestión de la precariedad, ¿no? Que a pesar de que hayan sistemas, y esto seguro María Luis lo menciona más, a pesar de que haya sistemas que facilitan o disposiciones que facilitan el acceso a una residencia, no necesariamente eso implica, por ejemplo, pensando en la precaria. Uno podría trabajar con una precaria al momento de acceder a un trámite de residencia, pero muchos empleos no te aceptan trabajar con una precaria. Entonces hay una suerte de vacío ahí que no permite la inserción laboral de estas personas. También, bueno, hemos podido constatar brechas entre esta normativa de reconocimiento de títulos, que a pesar de que facilita el trámite, lo que vemos a la hora de entrevistar a la gente y acercarnos a esos procesos es que no necesariamente es tan fácil. Para iniciar el trámite necesitas un DNI, y si no tienes un DNI, mucha gente no tiene los pasaportes vigentes, documentos vigentes. Entonces es como una cadena, ¿no? Y bueno, también una cuestión que menciona mucho la bibliografía tiene que ver con formas de discriminación laboral, que esto es particular no solo en la migración venezolana, sino en casi toda la migración general, que es la exigencia de horarios de trabajo fuera del marco laboral, del marco legal, perdón, un pago inferior normalmente al pago recibido por los trabajadores nacionales. Y también esto es una particularidad que a mí me gustaría mencionar, que son los prejuicios vinculados a la discapacidad. También hay estudios que abordan
los obstáculos de la inserción laboral de las personas migrantes venezolanas, que tiene que ver con la ausencia del certificado único de discapacidad y la falta de experiencia laboral en ciertas labores que ellos, por su trayectoria profesional, no venían haciendo. Y por último, ya para concluir, me gustaría mencionar algunas estrategias que ha desarrollado la población migrante venezolana para acceder a pesar de todos estos obstáculos. Y en principio es una que me menciona mucho Linares y Melella, que tiene que ver con la vocación cuentapropista pujante, ¿no? Y es el hecho de que ante la dificultad para acceder a empleos formales o vinculados a su trayectoria académica y profesional, muchos migrantes venezolanos han empezado a crear negocios propios vinculados especialmente a la gastronomía, a comercios y a servicios, y esto implica obviamente un capital económico y un capital social que los migrantes van formando y que mayormente los migrantes que tienen más tiempo de estadía en este país empiezan a hacer, ¿no? Otra cosa que también mencionó Paula es el carácter asociativo, las redes de contacto, es algo muy particular. El tema de la asociación en gremios profesionales, una de las características de la migración venezolana acá. Hay asociaciones de enfermeros, médicos, psicólogos, ingenieros, es decir, de muchas profesiones y que se agrupan en búsqueda de facilitar la inserción no solo laboral, sino de acceso a otros derechos de la población migrante venezolana. Y otra cuestión es la reconversión laboral. Muchos migrantes venezolanos han tomado la decisión de acceder a programas de capacitación que da el gobierno de la ciudad y que da el Estado argentino para formarse en otro tipo de ocupaciones. Por ejemplo, la programación es una de las cosas que ha surgido mucho. Entonces aprenden a ser tester, aprenden a programar en lenguajes de programación, valga la redundancia, para poder insertarte en otros nichos de trabajo que no tenían seguramente nada que ver con sus profesiones anteriores. ¿Quién hace este tipo de programas? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un programa que se llama Codo a Codo, que es uno de los que yo más he escuchado que suelen recurrir los migrantes venezolanos. Es un programa que te enseña a programar, no recuerdo el programa, no sé si es JavaScript, no recuerdo el programa, pero te enseña a programar y es gratuito. También he escuchado que el Ministerio de Desarrollo también tiene otro programa de formación para programación. Y por último, ya en estos 30 segundos que quedan, a mí me gustaría hablar un poco de recomendaciones, un poco de la bibliografía y de esta última conferencia. Y una de las cuestiones más importantes aquí es establecer puentes institucionales entre los diseñadores y los efectores de estas políticas públicas vinculadas al trabajo, las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y la academia. Es muy importante eso, y hemos visto que cuando se sientan las organizaciones con el Estado a conversar, se han pensado resoluciones que puedan ayudar a los colectivos migrantes a facilitar sus trámites de acceso a derechos. Otra cuestión que yo he escuchado mucho y he leído mucho es la necesidad de mejorar el acceso a la información. Muchos migrantes no saben que existen programas y políticas públicas a las cuales pueden recurrir para facilitar su acceso efectivo a un empleo. Y por último, una pregunta que a mí me surgía dentro de toda esta revisión es pensar la pertinencia de las políticas focalizadas, ¿no? ¿Son necesarias las políticas focalizadas? ¿Es necesario crear una política de convalidación para facilitar el trámite de los venezolanos? ¿O podemos pensar mejor en de qué forma el Estado puede mejorar los sistemas que ya tiene para que no solo los venezolanos, sino todos los colectivos migrantes puedan acceder a su trámite de ciudadanía, su convalidación y también a su acceso a un empleo efectivo? Así que bueno, muchísimas gracias por todo lo que... Bueno, ¿te escucha bien ahí o quieren que me mueva? Para... Sí, Está bien. Ahí Pero dice no te- Ana Paula que escuchan. ¿Te escuchan? Perfecto. Te voy a poner el Sí, se micrófono. escucha. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, un poco para seguir en tono con las presentaciones de mis compañeras, yo voy a también abordar más o menos los mismos temas, específicamente en el ámbito de la salud. Mi nombre es Jessie Montoya, para quien no me conoce, igual hay bastante gente conocida ahí. Soy médica venezolana y parte de este proyecto digamos, en el análisis de el acceso a la salud de población venezolana en la ciudad de Buenos Aires.
Primero que nada quería retomar un poco lo que decía Laura al inicio, la importancia, digo, de estas investigaciones, de este tipo de análisis, pero también el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Estamos celebrando 40 años de la democracia en Argentina, 20 años de la promulgación de la ley de migraciones, y me parece que esta reunión no solamente sirva de cierre, pero quizás de puntapié para seguir profundizando las discusiones en torno a los derechos de las personas migrantes en Argentina, y también poner en valor, ¿no?, la importancia que tienen estas leyes y estos consensos que a veces hay que de nuevo rediscutir y poner en discusión, sobre que las personas migrantes tienen derechos, ¿no? Eso es sumamente importante. En ese sentido quería destacar, digamos, la reunión que tuvimos en mayo. Participaron varios actores, ¿no?, importantes en el ámbito de la salud. Participó Mario Rovere, alguien del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y él hablaba de la importancia que tuvo la ley de migraciones en el campo de la salud comparado con la ley anterior, ¿no?, lo que supuso para el sistema de salud y para la lógica organizativa del sistema de salud, el cambio en que la ley de migraciones suponía digamos, no poder negarse a dar atención de salud a personas migrantes independientemente de la situación migratoria, y que además de eso los trabajadores, los funcionarios están obligados por la ley a orientar en torno a la regularización de situación migratoria. Antes había estaban obligados a denunciar la situación migratoria irregular, y esto es un cambio fundamental en la lógica de la atención de salud. Evidentemente, las leyes siempre son perfectibles, digo, hablamos mucho de las brechas de la ley, de las políticas y de los problemas que hay, pero creo que siempre hay que poner en valor la importancia de tener una ley que garantice esos derechos. De nuevo, evidentemente en los sistemas de salud y cómo funcionan los sistemas de salud siempre hay barreras, ¿no? Ahí Robert en su intervención hablaba de esto, de lo instituido y lo instituyente de la ley, y cómo las leyes se trasladan o se traducen en las prácticas, ¿no?, de los trabajadores, y esa intersección entre trabajadores y usuarios del sistema de salud, que eso es algo que voy a retomar más adelante. La migración venezolana, un poco voy a poner en contexto, la migración venezolana en la región es bastante llamativa en términos de la magnitud y la intensidad en que se ha dado en los últimos años. Si bien Argentina no es el país que más ha recibido migrantes, en la región en general, hay más o menos 7 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo. 6.500.000 están en la región de América Latina y el Caribe, y de esos 220.500 más o menos están en Argentina. Argentina, de nuevo, no es el país que más ha recibido migrantes, pero se encuentra dentro de la región como uno de los, de los países que ha recibido migrantes venezolanos y que ha generado respuestas a esta migración en términos de derechos. El hecho de tener una ley marco tan amplia ha sido fundamental para generar estrategias en la ampliación de esos derechos y de la manera en que los venezolanos y venezolanos pueden ejercer la titularidad de esos derechos y acceder, en este caso específicamente, a la salud. Algo como para seguir los temas que estamos tratando, quería quizás caracterizar brevemente algunas características de la población venezolana, que son características sociodemográficas que quizás nos importan en términos de la salud y de las posibles demandas de salud que tengan las personas. La migración venezolana a Argentina es una migración relativamente joven, y estos son datos de la Encuesta Nacional Migrante, que, de nuevo, esta es otra cosa para discutir, la necesidad de generar datos y la insuficiencia de datos sobre migración y sobre salud es un problema que hay que abordar. La Encuesta Nacional Migrante es una de las pocas fuentes que tenemos para poder tener este tipo de información. Es una migración relativamente joven, hay más o menos 58,94% se encuentra entre los 25 y 44 años de edad, además tengo tiempo todavía. La distribución de género es similar, el nivel educativo, tal como decía Mar, es bastante alto, y esto es una característica importante en términos del acceso a la salud.
entendiendo como el nivel educativo y como una de las determinantes sociales de la salud también. Hay un componente familiar de la migración venezolana, es decir, es una migración que tiende a migrar en familia, digamos, en pareja. El 55% refiere tener una pareja, haber emigrado con la pareja, y 42% refieren tener hijos. Y esto es algo importante, teniendo en cuenta las necesidades de salud que se generan en ese grupo etario, ¿no? Las necesidades de salud de la población joven y de los niños. Ahora lo que es interesante es que una de las cosas que surge hablando de las particularidades, ¿no? de la migración venezolana, las personas migrantes venezolanas tienden a acudir a los servicios de salud, ¿no? Hay 64% indicó atenderse en guardias de hospitales, es un porcentaje bastante alto. En los primeros años de residencia en el país, un 63% refieren tener solo cobertura del sistema público de salud. Eso es importante, comparado con la población argentina o con la población local, es el doble. O sea, la población local que refiere solo tener acceso al sistema público, cobertura del sistema público, es el 23%. Sin embargo, esos valores cambian al aumentar el tiempo de residencia en Argentina, en donde comienzan los porcentajes de personas migrantes venezolanas que refieren tener obra social o prepaga, aumentan. Al principio, la mayoría de las personas acuden al sistema público de salud y tienen un alto porcentaje de atención. Es decir, pueden haber situaciones, digamos, comparativamente con otras colectividades donde el acudir, postergar la atención es más común. En cambio, la migración venezolana es una migración que, por los datos de la Encuesta Nacional Migrante y por algunas indagaciones previas del trabajo de campo, son personas que tienden a acudir al sistema de salud, a atenderse. Y esto puede estar generado por algunas razones. Una, hay que tener en cuenta también la situación del sistema público, del sistema de salud en Venezuela, las condiciones en que se dieron las migraciones, la postergación de ciertos tipos de atención que no pudieron ser recibidas en Venezuela, y esto que les hablaba de la conformación, digamos, demográfica de la población. Al haber niños, hay una mayor interés o necesidad, obligatoriedad de atención de salud. Entonces, hay como una especie de, bueno, puede ser por el rezago en la atención que no fue recibida en Venezuela, y por las características demográficas propias, ¿no? O sea, de la población. Como les decía esto, una vez teniendo más tiempo de residencia, se amplía, ¿no? el porcentaje de personas que ingresan a la prepaga. Y esto es otra cosa interesante de la población venezolana. Esto relacionado con las condiciones del sistema de salud en Venezuela, hay una tendencia de la población venezolana a hacer uso del sistema privado, sobre todo de los sectores medios y altos de la población venezolana. Entonces también hay un interés, en la medida que la persona se instala aquí en Argentina y mejora su situación laboral, de tratar de una manera de mantener esa cuestión de la salud privada como una especie de indicador de mejoramiento económico y de establecimiento y mejoramiento en la situación socioeconómica, ¿no? De tratar de acudir a lo privado, porque es algo que por lo general se hacía en Venezuela. Entonces es algo que se traslada también a esto. Pero de nuevo, estas situaciones, ¿ya? Estas situaciones están muy relacionadas con las representaciones y con cómo se percibe el sistema público en Venezuela y cómo se traslada eso a la lógica aquí en Argentina. Bueno, voy a pasar algunas cosas. Hay en torno a estas políticas, si hay políticas o estrategias de salud dirigidas exclusivamente a migrantes, tengo que decir que primero la ley de migraciones da ese gran marco amplio que garantiza el acceso a la salud de las personas. Si bien la reglamentación fue un poco tardía, una de las cosas que se logra con la reglamentación, el decreto 616, es que justamente es el Ministerio de Salud el que dispondrá las normas necesarias para garantizar que los extranjeros, aún en situación de irregularidad, tengan libre acceso a la asistencia sanitaria y social, y que la manera de demostrar la identidad, digamos, que pueda ser demostrada mediante
cualquier documentación extendida, ya sea en Argentina o en el país de origen. Y esto es fundamental porque y seguramente Feliz lo va a profundizar más, el tema de la regularización es un elemento transversal en el acceso a los derechos. Más allá de que la persona pueda ser atendida en un centro de salud sin el DNI, existen muchísimos otros procesos administrativos y burocráticos que requieren el DNI. Entonces, el hecho de que la ley reglamente eso es importantísimo. Y no solo eso, una de las cosas que, digamos, hablando de las brechas, una de las cosas que sucede, ¿no? En esto, en la ventanilla, ¿no? Que pasa de nuevo en el sistema de salud, es que muchas veces se le exige, si todavía, a pesar de que ha pasado bastante tiempo, aparece la exigibilidad del DNI para la atención como una barrera para el acceso de las personas migrantes. Algunas otras estrategias o acciones desde el Estado que están orientadas a mejorar y garantizar y ampliar ese derecho, están relacionadas, por ejemplo, con hay un grupo de trabajo sobre la inmigración, aquí está Laura, creo que estaba conectada, Laura, fíjese que es un grupo de trabajo sobre salud y migraciones, que busca, que son estrategias importantes porque este grupo de trabajo está orientado a difundir y a la formación e investigación en el campo de la salud y la migración en el ámbito de la salud de la ciudad de Buenos Aires. En estos grupos participan trabajadores y profesionales de la salud, y que es importante porque justamente pensando en dónde están los problemas, en dónde están las brechas y las dificultades para el acceso, es fundamental ver qué pasa con las instituciones de salud. Entonces, este tipo de iniciativas son importantes porque son espacios de formación, de capacitación sobre qué herramientas se le da a los profesionales y los trabajadores para abordar estas poblaciones nuevas, la diversidad, la interculturalidad, de qué manera mejorar el acceso y cumplir con lo que estipula la ley. Después, es importante también, hablando esto de lo del DNI y la cuestión administrativa, la importancia de que ha habido que ampliar y profundizar ciertas cuestiones relacionadas con, por ejemplo, el hecho de que para participar, para que las personas puedan incluirse en el programa Sumar, ¿no? En el de cobertura, en el de ciudadanía porteña, se pueda hacer con el QUIL o con el pasaporte. Digo, son distintas estrategias importantísimas para que se incluya a los migrantes, migrantes en general y venezolanos también. Ahora, como ya me queda solo un minuto, voy a saltar muchas cosas y voy a retomar algunas de las principales discusiones que surgieron en la mesa y que de alguna manera hemos trabajado a lo largo de este año aquí en el equipo. Una, la importancia del enfoque de derechos en las políticas públicas. Retomo algunas de las cosas que planteó en su momento Mario Pezzeni sobre el abordaje de la vulnerabilidad y del derecho, y de qué manera, qué preguntas hacernos para ver en dónde están esas brechas y esos problemas. Primero, la idea de la vulnerabilidad no como una característica o rasgo inherente al individuo, sino puesto en contexto, ¿no? Las vulnerabilidades colectivas, ¿no? De qué manera él planteaba un concepto muy interesante relacionado con la vulnerabilidad programática, en el sentido de que a veces, y puede ser que el contexto, las políticas, la omisión o la invisibilización de ciertos rasgos producen vulnerabilidad, ¿no? Esta vulnerabilidad programática desde las políticas o del Estado. En el sentido de pensar también, y la salud, no solo en términos biológicos, ¿no? De enfermedades, sino pensar la salud como algo muchísimo más amplio, en donde también es necesario tener en cuenta otras dimensiones, ya sea la educación, el trabajo, el derecho a un ambiente seguro. También son situaciones que hay que tener en cuenta, y que y de nuevo lo planteaba también, creo que todos lo planteaban, lo planteaba Laura Botero y Natalia Deoni también, la importancia de la regularización documental como un eje transversal y muy importante a la posibilidad de acceso a derechos, no solo porque el DNI me permite acceder a ciertas prestaciones o no, sino porque también la regularización tiene aspectos subjetivos en la persona y en el modo en que la persona se posiciona y tiene la titularidad y ejerce esos derechos. O sea, una de las cosas que surgen de la bibliografía o incluso del trabajo de campo es que, muy a pesar de que las personas venezolanas en particular se sienten muy agradecidas por el hecho de poder ser atendidos
sin tener el DNI, el hecho de no tenerlo genera cierto miedo, vergüenza o un sentimiento de inferioridad, de sentir que estoy abusando del sistema, y que muchas veces esos sentimientos se traducen en la postergación de la atención, ¿no? La persona siente que no quiere ser mirada como el extranjero que viene a abusar, y de nuevo también ahí se suman los discursos xenófobos que siempre hay en torno a los migrantes en el sistema de salud, particularmente, ¿no? Como esta idea de que son los chivos expiatorios, son los culpables del colapso del sistema de salud. Y otras cosas importantes que quiero decir, esto sobre la producción y acceso de información sobre las poblaciones migrantes, y por eso es tan importante estas iniciativas de la Encuesta Nacional Migrante, otro tipo de iniciativas que permitan generar datos e información que nos permitan sobre eso, generar conocimiento sobre las poblaciones migrantes, sobre el estado de salud, son necesarias. Desde el registro y la posibilidad digamos, de segregar por nacionalidad en los registros de salud, que es un gran obstáculo, y que son necesarios también para pensar en políticas, digamos, generar políticas públicas sobre evidencia, ¿no? Que es quizás el foco de nuestra investigación. Bueno, mi nombre es María Lima Llopis, soy becaria postdoctoral del CONICET aquí en el ICSAL. Muchas gracias a Mercedes y Laura por el espacio y al resto del equipo personal de apoyo por organizar también. Bueno, me conozco, conozco casi todas las personas que están conectadas, pero seguimos con las normalidades. Bueno, yo voy a básicamente enfocarme en la última lista de las distintas cuestiones que estuvimos abordando en el día de hoy, que tiene que ver con lo relativo al acceso al ingreso y la documentación. Y de alguna manera voy a retomar varios de los temas abordados por mis compañeras, y voy a seguir la misma modalidad de comenzar por una breve caracterización estadística en relación al acceso al ingreso y a la regularización migratoria, para luego enfocarme en lo que tiene que ver con los marcos normativos, el acceso efectivo y las brechas a ese acceso efectivo. Entonces, bueno, para comenzar me gustaría de alguna manera retomar un dato que mencionó Vincenzo Penza en la segunda conferencia que tuvimos, que fue sobre el acceso al ingreso y la documentación, que es como en Argentina hoy por hoy hay un 6,58% de migrantes, y dentro de ese 6,58%, casi el 5% hoy en día son migrantes venezolanos. Esto da cuenta de cambios muy significativos en los flujos migratorios intrarregionales y en Argentina en particular en los últimos años. Yéndonos a la región para luego volver a Argentina, me gustaría retomar algunos datos compartidos por Juliana Bello sobre cómo hoy en día hay 7 millones, como decía Jessy, también de personas migrantes y refugiadas venezolanas en el mundo, y 6 millones de ellas se encuentran en las Américas. Y como mencionaba Jessy también, o sea, más de 200.000 de ellas están en Argentina hoy por hoy. Entonces, o sea, es, digamos, la importancia del flujo a nivel mundial, regional y nacional no se puede negar de alguna manera. Estos datos, o sea, son corroborados por R4B, la plataforma de coordinación internacional para refugiados y migrantes de Venezuela, y luego hay una serie de estudios a nivel nacional que complementan o acompañan estos datos que mencionaba recién. Bueno, en primer lugar, me gustaría mencionar unos datos de un estudio de la Dirección Nacional de Población del año 2021 sobre la evolución de las radicaciones otorgadas por la Dirección Nacional de Migraciones entre 2012 y 2020, que lo que señala es cómo en este periodo de las casi 2 millones de radicaciones que se otorgaron en Argentina, mientras que en el año 2012 de esas radicaciones menos del 1% del total correspondía a nacionales de Venezuela, para 2020 los nacionales de Venezuela llegaban a ser el 39,3% del total. Entonces, o sea, el crecimiento del flujo es monumental. Y luego también este mismo estudio señala cómo de las casi 400.000 radicaciones que se otorgaron entre 2018 y 2019,
el 35,3% fueron otorgadas a nacionales de Venezuela. Y esto ubica a la población venezolana en el primer lugar en términos del peso porcentual de recaudaciones otorgadas en relación a otros colectivos migrantes, o sea, en relación a la tirada clásica de bolivianos, peruanos y paraguayos. Algo también a mencionar, que tiene que ver justamente con el hecho de que es un flujo reciente, es que la mayoría de estas radicaciones se trataban de radicaciones temporarias. Bueno, estos datos, o sea, de este estudio de la Dirección Nacional de Población, se complementa con datos de otro estudio de Ana Paula Pechazade, Julieta Nicolau y Natalia de Bandi, Natalia, que están todas conectadas, menos de Bandi, en el cual ellas indican cómo la gran mayoría de la población venezolana arribó a Argentina hace menos de 5 años, y cómo, según la encuesta nacional migrante que ya mencionaron mis compañeras, el 8% tenía su documentación vencida, el 2% no había iniciado el trámite de erradicación, mientras que el 5% había iniciado el trámite hace muy recientemente. Y a su vez, la mayoría de estas personas, el 67%, no había experimentado dificultades para acceder a la regularización migratoria. Entonces, o sea, en términos generales, podemos, o sea, a través de estos datos, constatar que una gran mayoría de nacionales de Venezuela pueden acceder a la regularización, si bien hay obstáculos a los cuales me voy a referir después. Algo que me gustaría mencionar, que también retomando de este estudio de Pechazade, Nicolau y de Bandi, es cómo a partir del año 2015 lo que se evidencia en Argentina es un aumento progresivo y sostenido del número de personas venezolanas que recurren al sistema de asilo para acceder a un estatuto migratorio regular. Y acá me gustaría otra vez volver sobre algunas observaciones que hizo Juliana Bello en la conferencia sobre acceso a la documentación. Es como hoy en día la mayor parte de las personas que se encuentran en el sistema de asilo en Argentina son de nacionalidad venezolana. Y que hoy en día hay alrededor de 5.500 solicitudes de la Comisión de Refugiados que siguen pendientes y cuyo incremento exponencial ocurrió entre el año 2019 y el año 2021. Y algo también que señalaba Bello es cómo muchas personas venezolanas recurren al sistema de asilo como una alternativa migratoria por diferentes razones, o sea, porque realmente, o sea, necesitan acudir al sistema, y bueno, muchas veces también pasa que son niños con sus familias que recurren al sistema de asilo. Y también voy a mencionar más adelante algunos otros datos sobre refugios recabados de datos que recibí de la Dirección de la Comisión Nacional para los Refugiados. Entonces, bueno, ahora me gustaría, hacer como, si te quiero, una nota al pie en términos de la distribución de género, que ya Jessy algo aludió a eso, algo que se puede observar de la migración venezolana cuando tenemos en cuenta los datos estadísticos de ingresos, egresos, radicaciones temporarias y permanentes, es que hay una gran paridad en términos de género. O sea, cuando vemos, yo tuve la oportunidad de hacer un análisis estadístico de datos obtenidos de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Comisión Nacional para los Refugiados, es que en el periodo 2015-2022, que es el periodo que abarca nuestro proyecto PUBE, los ingresos de hombres y mujeres fueron muy parejos, rondando los 350.000, poco más o menos, pero fueron muy parejos. De mismo modo con los ingresos, entonces el saldo migratorio es bastante, hay bastante paridad, o sea, en términos de género. Para las radicaciones, también, o sea, hay bastante paridad en términos de hombres y mujeres en este periodo 2015-2022. Si bien en términos de las radicaciones permanentes hay una leve, diríamos, feminización. Esta paridad de género, como mencionaba Jessy, se remite a que en líneas generales la migración venezolana,
cuando se la compara con otros flujos migratorios, es una migración de carácter familiar. Entonces no se da como, por ejemplo, ocurre con otros flujos migratorios, como por ejemplo ocurría en los años 90 con por ejemplo, muchas mujeres peruanas que migraban solas y que se insertaban en las tareas, trabajos de cuidado. No se da que por lo general miren mujeres u hombres solos, sino que miran familias enteras. Pero sí, o sea, en términos de género, lo que me parece importante señalar es que si bien cuando vemos los ingresos, egresos y radicaciones, salvo las radicaciones permanentes, hay bastante paridad, si en las permanentes también es una muy leve feminización. Cuando vemos los datos concernientes a rechazos en frontera, disposiciones de expulsión, expulsiones materializadas, lo que vemos es un claro proceso de masculinización de estos procesos, sí, de disposiciones de expulsiones y rechazos en frontera. Lo cual es un dato que también, o sea, es muy congruente con otros flujos migratorios. Esto no, o sea, la masculinización de lo que Sandra Filarov y Carolina Rosas llama la deportabilidad, no solo exclusiva al flujo migratorio venezolano, sino que es un rasgo general, o sea, como hay muchos más hombres que son deportados y rechazados en frontera y que reciben disposición de expulsión que mujeres. Esto igual es interesante pensándolo en el contexto del flujo venezolano en Argentina, porque como voy a mencionar luego, han habido ha habido una política migratoria selectiva, como la llama María Dolores Linares, en la que han habido muchas facilidades para el colectivo venezolano para acceder al ingreso de la documentación en comparación con otros flujos migratorios. Pero bueno, sí es un dato a tener en cuenta. Y en relación al refugio, lo que vemos es que tanto en términos de las solicitudes interpuestas, pendientes y reconocidas, se denota una leve masculinización, o sea, donde hay más hombres que mujeres que han solicitado la condición de refugiado, que han solicitado refugio y cuyas solicitudes están pendientes y también resueltas en el sistema de asilo. Y nuevamente, o sea, remitiéndome a esta cuestión de la deportabilidad, es que lo que vemos también es que al mismo tiempo, si bien, o sea, no son muchísimas, o sea, las solicitudes que han sido rechazadas, o sea, son muchísimas más las solicitudes de hombres que han sido rechazadas que de mujeres, o sea, son 6 veces más las solicitudes que han sido denegadas de hombres que de mujeres. Entonces, que nos lleva a pensar, o sea, las desigualdades de género de manera situada, si se quiere, ¿no? Ahora, muy brevemente, porque me explayé demasiado en las cuestiones estadísticas y no me ha quedado mucho tiempo para las cuestiones normativas. Bueno, en Argentina, nada, como ya mencionaron mis compañeras, o sea, hay un marco regulatorio, que es la Ley Nacional de Migraciones 25871, que garantiza el acceso a la regularidad, que garantiza, o sea, que establece que la migración es un derecho humano y que en su artículo 23 establece que los nacionales de los estados partes asociados del Mercosur pueden acceder a una residencia temporal de 2 años que puede transformarse luego con posterioridad en una residencia permanente. En Argentina, si bien Venezuela está suspendida del Mercosur, como también, o sea, lo señalaba creo que Verónica Jaramillo en la conferencia que tuvimos sobre acceso al ingreso a la documentación, el criterio de nacionalidad se ha seguido aplicando en el caso de los nacionales de Venezuela para poder acceder a la documentación. A su vez, ha habido una serie de disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones, tales como la disposición 594 del año 2018, la disposición 520 a la que aludía Marioli del año 2019,
y la disposición 1891 del año 2021 que estas dos primeras que mencioné, o sea, lo que hicieron fue promover la facilidad documentaria de la población migrante venezolana a través, por ejemplo, de permitir, o sea, de autorizar a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país con cédula de identidad o el pasaporte vencido, con un vencimiento que no fuera mayor a 2 años, como también, o sea, esta disposición, o sea, autorizando el ingreso al país por vía terrestre de niños menores de 9 años en compañía de uno o ambos padres, solo con la partida de nacimiento. Entonces, o sea, ahora ya pasando a cuál es la brecha entre la norma y el acceso efectivo a la documentación, o sea, estas disposiciones, si bien lo que hicieron fue de alguna manera flexibilizar, o sea, eximir a los nacionales de Venezuela de ciertos requisitos para acceder al ingreso a la documentación, al mismo tiempo, como señalaba Marínez Pacheca en su exposición en la conferencia sobre el acceso al ingreso a la documentación, lo que puntualmente esta disposición 520 de 2019 lo que hizo fue facilitar el ingreso, pero a su vez poner a los niños venezolanos en un limbo legal, al no tener, al no establecer mecanismos claros para poder acceder a la regularización migratoria. Esto es un problema que sigue existiendo, si bien hay una disposición, la disposición 1891 del año 2021 de la Dirección Nacional de Migraciones, que de alguna manera trató como de subsanar las falencias de este régimen especial de regularización para niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos. Y bueno, ya no sé cuánto tiempo tengo un minuto, bueno, ya o sea, hablando de cuáles son las trabas al acceso efectivo en términos del acceso efectivo a la documentación, voy a retomar algunas de las observaciones hechas por Ana Paula Penchazán en la conferencia sobre acceso al ingreso a la documentación, de cómo de las dificultades, o sea, que impiden el acceso efectivo, tienen que ver con los problemas con los turnos, o sea, que eso no tiene que ver con la norma, sino con, o sea, cómo uno llega a la norma, con la falta de documentación del país de origen, que esto es algo que también lo mencionaba Marínez Pacheca, algo muy importante, o sea, que si bien están todas estas disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones que han facilitado el acceso al ingreso a la documentación, a su vez, hoy en día, o sea, sigue siendo muy difícil para los nacionales de Venezuela obtener el pasaporte y sobre todo obtenerlo por fuera de Venezuela. Y en último lugar, o sea, otra cuestión que imposibilita el acceso a la documentación tiene que ver con las dificultades económicas para poder abonar el trámite. Y diría, bueno, por otra cuestión, o sea, que ha tenido que ver con la coyuntura de los últimos años, o sea, el cierre de fronteras durante la pandemia lo que hizo fue, como decía María Pacheca, aumentar, o sea, la irregularización, y bueno, luego, o sea, eso, o sea, generó, o sea, problemas para luego poder acceder a la documentación. Entonces, creo que ahí ya me estoy pasando el tiempo, entonces ahí me quedo. Bueno, muchísimas gracias. No, bastante bien con el tiempo todo. Dejamos muchas cosas afuera. Ya estaba cronometrada como un deportista. Yo también tenía A mí también sí me quedó tiempo. No, la verdad que además del chiste sobre el tiempo, me gustó de todas algo que creo que era el objetivo de esta mesa también, que es utilizar todo el material que apareció en las jornadas anteriores, en las 4 o 5 jornadas que hicimos anteriormente. Veo que todas lo usaron, o sea que fue de mucho provecho el hecho de haber hecho anterior y hoy es como tomar la posta, ¿no? Bueno, ustedes llegaron hasta acá, nosotros vamos más allá. Me gustó porque hay avances, digamos, en la investigación, sin duda alguna, y también por otra cuestión que tiene que ver con esto que estoy diciendo, que es que empieza a vislumbrarse la particularidad del caso venezolano. Digamos, a partir de todas las cosas que se dijeron, me parece que ya podemos decir que hay
algo dentro del caso venezolano, a diferencia de otras migraciones, que es un poco lo que estábamos buscando cuando hacíamos esto. Después hay preguntas particulares, que ahora también vamos a dejar paso al Zoom, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación. Sí, ahora estuvieron comentando, pero ahora... Y después, no sé si acá en la mesa, lo miro a Manuel porque es el único. Pero bueno, si quieres después decir algo, con mucho gusto. Bueno, ¿cuál es el...? Primero yo diría que preguntarle si quieren a las que están Sí, 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 para eso. ¿Quieren preguntar primero? No, preguntar a las chicas que están, a las personas que están presentes, si quieren hablar. Si quieren decir algo. Sí. ¿Hay alguna mano levantada que quiera preguntar? Hola, no sé si me escuchan. Sí. No soy del grupo, me presento. Mi nombre es Jessica Gómez, soy venezolana también. Estoy en San Juan, Argentina, como becaria postdoctoral, pero soy docente universitaria a distancia de la ULA, en Venezuela. Hay un par de cosas que me gustaría plantearlas para ustedes, porque se presentan acá mucho en San Juan con la población venezolana de provincia. Se nos presentaron situaciones en las que quedamos un poco desarmados, pero estaría bueno investigar o de hacer alguna estrategia o algo, cosa que me encanta el grupo. Así que en el caso de la educación, por ejemplo, los problemas con los papeles del país de origen es un problema institucional de nuestro país que nos impide tener acceso para que nuestros chicos puedan traer todo con su regularidad. Entonces, a buena disposición, el país de Argentina nos ha permitido que los chicos acá en San Juan estudien a pesar de que no traen todos sus papeles completos. Siempre se les han asignado excelentes escuelas, pero existe la duda, como decían ustedes, si de verdad el nivel que trae el estudiante es el correcto o no es el correcto. Y también pasa por, creo yo, que el hecho de que nuestro sistema educativo está al contrario en fechas. Y acá un poco se trata sobre la edad, en qué edad corresponde que cada chico estudie un grado. Nuestro sistema empieza en septiembre y termina en julio, y acá empieza en marzo y termina en diciembre. Entonces hay chicos que llegan en julio y no pueden de una vez empezar, sino que esperan hasta marzo para poder regularizar. Y otras cosas que hemos visto acá es un poco el hecho de el cambio constante de los chicos de una escuela a otra por problemas de xenofobia con docentes y otros estudiantes, en el que constantemente los chicos venezolanos se tienen que estar cambiando de una escuela a otra, porque no logran la adaptación completa, no logran insertarse completamente en el sistema. Me incluyo dentro de esas con mis hijos, entonces es un proceso difícil. Las convalidaciones duran hasta 2 años y muchos no están dispuestos a hacerlas para poder ingresar completamente al campo laboral, por ejemplo acá en San Juan, terminan, como dijo la chica, trabajando de algo que no les corresponde. El acceso al DNI acá está tardando 8 meses en que te llegue el DNI para poder tener acceso laboral o a otros intermedios del Estado. Y hay algo que nos enteramos acá en San Juan particularmente, y son dos casos que les vengo a plantear para su investigación. El primero de ellos es que se viene una ola de muchos chicos que van a cumplir 9 años, que no tienen cédula de identidad venezolana y que la embajada venezolana no les permite sacar la cédula si no están en territorio venezolano. Entonces estos chicos van a quedar con una residencia permanente en Argentina, pero indocumentados en su propio país, sin tener acceso al pasaporte venezolano, porque sí o sí tendrían que ir a Venezuela a sacárselo, y eso es un grave problema a la hora de que quieran trasladarse a otras localidades.
Y para finalizar, y no les quito más tiempo, es el hecho de que, por ejemplo, se nos presentaron acá en San Juan 2 casos de familias que solicitaron ciudadanía para sus hijos y fueron negadas porque los estatutos migratorios de Argentina no permiten que los menores de edad sean ciudadanos argentinos. Entonces, hay una disparidad de padres con ciudadanía venezolana y argentina con hijos que son venezolanos que no tienen acceso a la ciudadanía argentina, porque tienen que esperar a los 18 años para tomar su propia decisión. Entonces son casos que se nos han presentado acá y que les pueden servir a ustedes para sus investigaciones. Muchas gracias por recibirme, de verdad, excelente todo lo que dijeron, ya se los voy a comunicar acá al grupo de venezolanos en San Juan. Gracias, Jessy. Es muy interesante lo que planteas y la verdad que nos mostras un mundo del interior que por ahí es distinto que el de la cava. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta dentro de eso? Es Ana, Ay, Ana Pensasati y después Laura. Ana. sí, yo querría, bueno, primero felicitarlas, chicas, la verdad que es un placer escucharlas, la verdad que, nada, muestran, también a mí me emociona cómo se va consolidando, digamos, un equipo y cómo se va generando información cada vez más diversificada. La verdad que las cuatro hablaron además súper bien, las felicito, en serio, como muy contundentes. Me parece que está muy bueno, ¿no? Que empiece a haber como trabajos más específicos sobre cada uno de estos aspectos. Eh, y solo voy a decir dos cosas. Una es que, eh, por un lado, me alegra que no esté teñida la reunión del contexto ominoso en el cual estamos cerrando este año, pero por otro lado, no puedo dejar de, digamos, de marcar, porque ya lo sufrimos durante el macrismo y porque lo que se viene probablemente sea como una situación bastante más gravosa y ominosa para la población migrante en general. Hay que ver qué pasa ahí con nada, con las políticas selectivas de las cuales se ha beneficiado la población venezolana en particular, pero definitivamente es una preocupación que no puedo dejar de marcar porque estamos trabajando sobre los vestigios o los restos de nuestro Estado social en Argentina y la verdad es que todo indica que vamos a tener procesos muy regresivos para todas las poblaciones y la población migrante en general es una de las que más sufre, digamos, cuando se producen estos recortes, ¿no? Y este achicamiento del Estado. Ni hablar que cuando se producen estos achicamientos del Estado hay, digamos, el brazo securitario, digamos, y el brazo eh, eh, más vinculado a lógicas de agregación negativas de identidades, que sabemos que descansan sobre la discriminación y sobre políticas muy regresivas en materia migratoria, ni hablar que esto también es algo que observamos y puede suceder, y quiero que sepan que todos los que trabajamos desde una perspectiva más activista estamos alertas y estamos generando lo que podrían ser como acciones de contención. Es decir, estamos viendo ya, digamos, cómo, primero, quién queda en la cartera de migraciones. No sé si vieron, hubo ahí un amago, pero la persona que habían puesto finalmente no va a ser, pero una persona que venía de temas de narcotráfico y seguridad, claramente, y es probable que pongan, digamos, un perfil así también. Perdón, lo aclaro porque son cosas que preocupan y que van a afectar claramente las dinámicas de la política migratoria en Argentina, porque ya pasó y va a volver a pasar, y además estamos entrando en un periodo inédito en este sentido. Entonces, uno es esto, ¿no? Como cierto alivio de escuchar como continuidad, pero yo creo que no va a haber continuidad y que vamos a tener un proceso súper regresivo. Y por otro lado, quería, en relación a lo último que se planteó, que fue la presentación de María Liz, ahí hay un elemento que tiene que ver con regularización documentaria y con procesos digamos, de documentación, que es el tema de la naturalización.
No sé si vieron el último informe que yo les compartí de RENAPER. Ahí trabajamos mucho con Corina Curtis, pero ya en el último año de corte, 2022, la población migrante venezolana representaba el 50% dentro de la población que realizó trámites de DNI, de nuevos DNI como argentinas, ante el RENAPER. Y eso es un dato súper interesante y una particularidad de las estrategias de documentación, no solo en relación a la Argentina, sino también estrategias de documentación que les permiten a los venezolanos y a las venezolanas eventualmente también remigrar y tener estrategias de movilidad internacional. ¿Sí? O sea, yo lo leería también como una suerte de estrategia migratoria, sobre todo por las entrevistas que venimos haciendo, que vemos que hay mucho interés de también remigrar y salir de Argentina. Si es que no lo hicieron, digo, muchos venezolanos lo están realmente pensando. Y esto también quiero señalarlo porque nos apareció y es un dato que tenemos, antes no lo teníamos, y una particularidad de esos datos también es que RENAPER recién pudo armar la dirección de población con datos de la última década, es decir, 2013 para acá, porque ahí se da todo el proceso de digitalización de los DNIs. Entonces, ahí recién pueden empezar a organizar esta información. Y es muy interesante la población venezolana porque justo llega en el medio de ese periodo que ellos tienen la capacidad de observar. Porque en el caso de otros colectivos el dato está muy cortado, ¿se entiende? Porque son migraciones más antiguas. Pero en el caso de la población venezolana es muy interesante. Y ahí van a ver una leve feminización también. Eh, y bueno, y otros elementos que no quiero ahondar, digo, lean el informe porque se trabajó bastante en esos datos, pero a mí me parece un redato. No sé, cuando lo comparás con el universo también de personas solicitantes de refugio, es un universo parecido en términos numéricos. No digo que estén vinculados, pero sí digo que es interesante porque es un universo pequeño, pero claramente la población venezolana es muy activa en la solicitud de cartas de ciudadanía. Entonces, también es una particularidad que no quería dejar de marcarles y son datos bien nuevitos, recién salidos del horno, que está bueno tener en cuenta también. Bueno, las felicito, chicas, me hicieron muy feliz. Sí, Laura. Hola, buenas tardes. Gracias a todas por el espacio y felicitaciones también con Jessy, que el área que más conozco de salud nos estuvimos cruzando y bueno, iba a comentar algunas cuestiones del sector salud, que es lo que conozco, tratando de ser breve, y algo parecido a lo que recién dijo Ana, que es lo que me venía preocupando. En relación al sector salud, digamos, salud de los tres subsectores, se está como atravesando un momento de crisis difícil en los escenarios de pospandemia. Y también, digamos, este momento especial, algunas cosas Ana ya las comentó, una de las participaciones recientes también que se aludió a la xenofobia, y que me preocupan, que tienen que ver con, digamos, con la disputa por los recursos, ¿no? A nivel del Estado. Pues la preocupación a nivel de esta disputa por los recursos en general, de las políticas y del acceso de mayorías y de minorías, y de la minoría de las minorías, desde el sector estatal, y también a nivel de las representaciones y discursos que hay en la población, ¿no? Y estas cuestiones, esta preocupación por xenofobias, por representaciones estigmatizantes. Y esta cuestión del acceso a los derechos y esta lectura particular de los derechos a la que estamos asistiendo últimamente en varios ámbitos, de los derechos adquiridos, producto de reclamos, de conquistas, de largas luchas, en clave de privilegios, ¿no? Como que se leen derechos como privilegios de distintos sectores, algunos sectores en especial, algunos sectores académicos en especial, pero esta preocupación porque si esta misma lectura aparece para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Como varias de las situaciones que ustedes expusieron de la población migrante. Y entonces, como el cuestionamiento, ¿no? De las políticas estatales para el acceso a derecho a algunas minorías,
pero donde también a veces ya no solo esto se cuestiona, sino que el Estado mismo es percibido como aberrante. Entonces, no sé si es... no me quiero extender. Eran solo estas líneas de lo que venía pensando y bueno, y por supuesto la alegría porque haya ámbitos, por mantener los espacios, por mantener espacios de asociación entre quienes estemos en diferentes ámbitos, estatales, académicos, de la sociedad civil. Eso, muchas gracias. Y que no saludé antes, saludo ahora. Gracias, Laura. Muchas Bueno. gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Mercedes. No, Ya te digamos, pero Ok, bueno, no, es Manuel, no es Mercedes. quería unirme al reconocimiento por el trabajo que viene haciendo. Acércate un poquito más por la... te escuchamos en el micrófono. Nada más en escucharla, digamos, uno percibe que hay un montón de trabajo detrás del sistema de expresión de información, de incorporarla, de ubicar un horizonte de sentido que den cuenta de la situación. Me preguntaba, o mejor dicho, como volviendo un poco a la pregunta que planteaba la profesora Laura sobre las particularidades, yo comparto la idea de que sí, de este, digamos, registro de cómo ocurren los accesos principalmente a derechos sociales, aunque no solamente la población venezolana, puede que aparezcan particularidades que hagan al fenómeno migratorio de esta población. Diría, sin embargo, que puede ser útil o necesario dar un paso más de elaboración de esa particularidad, sobre todo cómo poder insertarla en un horizonte de sentido que se dé cuenta de la particularidad. Porque también es cierto que muchas poblaciones, o sea, que la población venezolana no es la única que se enfrenta a dificultades de acceso a derechos. Y creería, digamos, quizás como objetivo, como y compartir, en este compartir académico, que incorporar en la medida de lo posible y pertinente, unidades o dimensiones de análisis de lo político pueden contribuir a dotar como de un horizonte de sentido a estas particularidades que se encuentra en la población venezolana. Porque en el fondo, si uno pregunta por las particularidades desde lo político, creo que empiezan a aparecer otras cosas, como por ejemplo, la forma en que se ha construido la interlocución entre la población venezolana y el Estado hace a las particularidades en el acceso a derechos que ya se puede identificar, hacen momentos distintos. Fue distinta el acceso a derechos, por ejemplo, la forma en que fluía el tema de los títulos y los reconocimientos de títulos durante el gobierno. El macrismo claramente fue distinta de cómo fue después, siendo que es además una dificultad que atraviesan todas las poblaciones migrantes. Perdón, dicen que se escucha bajo. ¿Quieren que acerquemos un poco más? Sí. Perdón. Ahí está, ahí. Bueno, eso, digamos, Sí. que un poco la idea principal es ¿qué ocurre con las particularidades cuando se empiezan a hacer vistas desde cuestiones o preguntas políticas? Un poco también lo mismo con el acceso a regularización y quizás también a protección internacional. Hay un tema ahí. En Argentina, digamos, como que, no sé, como que en general, incluso con los cambios de gobierno, no ha habido un reconocimiento de la población venezolana como migrante por origen, digamos, por las condiciones, a diferencia de otros países como Brasil. Eso es un tema claramente político y eso modula los análisis de acceso a derechos sociales, porque no es lo mismo pensar dificultades de acceso a derechos sociales para una población migrante, digamos, en el sentido supuestamente diferenciadísimo de una población refugiada, que de una población con necesidades de protección internacional. Y bueno, eso, creo que como que proponer preguntarse por la cuestión política como horizonte de sentido de las respectivas investigaciones, porque creo que hay algo de valioso en enfocarse en esos temas, no tienen por qué volverse necesariamente investigaciones sobre lo político, sino sobre lo político que modula, que está ahí yendo a la... Totalmente. Gracias. Bueno, voy a citar una cosa que nos contó una vez Manuel, que me pareció súper rico en una reunión del PIB.
y que tiene que ver con la cultura política. Y él dijo algo que a mí me parece, nos hizo un montón de sentido, que decía que también esta capacidad de acceder o de tener ciertos requerimientos particulares por ser venezolano tenía mucho que ver con la cultura política con que viene el venezolano, que nosotros en general no solemos mirar eso, ¿no? O sea, nosotros generalmente hacemos el perfil socioeconómico de los venezolanos respecto a otras colectividades, y él nos puso la luz, que me pareció genial, cuando dijo, bueno, también tenemos que entender de dónde viene el venezolano y cómo hace la cultura política, o sea, sin intermediación, o sea, el tema de la capacidad de lobby de los venezolanos tiene mucho que ver con sus tradiciones políticas, y eso me hizo súper sentido, creo que tiene que ver con esto que tiene lo político. Yo tenía, primero nada, me sumo, digamos, a dos cosas de lo que dijeron los colegas antes, a las felicitaciones, y me sumo también a atmósfera de desaliento y de preocupación que podemos también pasarla al CONICET. Lo único que a mí que me trae cierto aliento es que son temas menores, porque van a tener tanto para cortar y tanto para hacer en la macropolítica que por ahí no nos miran, ojalá, o no miran nuestras problemáticas de manera inmediata. Y gozamos un poco más de derechos, pero igualmente preparados para mantener las reivindicaciones. Sí, yo tenía dos comentarios. Un comentario más específico para algunos casos que tiene que ver mucho, vieron que mi talk tiene que ver con la comparabilidad. Y me gustó mucho cuando empezó Paula contando que en educación no solamente se ve el tema del acceso, sino también el tema de la permanencia. Y a mí también esto forma parte de nuestras charlas con Pedro y con el resto de los directores, el tema de tratar de hacer una lectura comparada sobre cómo interpretan, por ejemplo, el trabajo, y también no lo vi muy claro, el tema de la permanencia. O sea, cuando nosotros vamos a ver las brechas o los obstáculos, vamos a tener que ver lo que apareció no solamente en acceso, porque por lo visto, la Argentina, digamos, todas las normativas aseguran el acceso, aunque obviamente es un acceso de norma, que hay que ver si se lleva a la práctica, pero podemos decir que más o menos sí. Pero el tema es que tendríamos que tratar de... Mi pregunta concreta era para Mar y para Liz, el tema de cómo están ustedes viendo este interregno que va desde el acceso, ¿sí?, logrado, y la permanencia. O sea, ¿dónde está el recorte? ¿En la expulsión, en el caso digamos, de la documentación? ¿En la deportación? ¿Dónde está? ¿Cómo vas a aportar y mirar los obstáculos que aparecen o las brechas de implementación en términos de lo individual? ¿Se entiende lo que te tengo que decir, Liz? O sea, porque no, si no solamente, claro, cuando nosotros decimos, estamos tratando de entender cuáles son las brechas de acceso, tenemos que tener una idea de que el acceso no es solamente el acceso de primera instancia, sino el acceso efectivo, es decir, el que se prolonga en el tiempo. En el caso de la documentación, ¿cómo se conceptualiza el acceso efectivo? ¿Es solamente agarrar el documento o es algo más? Y lo mismo con el tema del trabajo. ¿Es solamente tener un contrato? ¿Es solamente tener lo que vos decías, ¿no? Un buen salario? ¿O hay algo más? ¿Cómo lo están viendo, no? Esa es mi primera pregunta. En mi caso, pensaría más que en permanencia en condiciones laborales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pienso en permanencia, yo pienso en términos de tiempo. Por ejemplo, el contrato indefinido te da esa permanencia. Es decir, tú tienes un trabajo que no tienes una fecha de caducidad. Es decir, no es como un contrato, es como un trabajo en el que tú tienes una garantía salarial mensual, justa, equitativa, tienes aportes, garantías sociales, y además tienes un contrato que no te dice al infinito. Al infinito, sí. Eso creo que tiene que ver con la permanencia, pero yo le agregaría la variable condición, es decir, bueno, tu trabajo, ¿cuánto tiempo dura tu jornada laboral? ¿Son 8 horas o son 12 horas? Entonces, si son 12 horas ya no es tanto un trabajo, un empleo, vamos a llamarlo efectivo, que tiene un acceso a ciertas garantías que te da la ley, por ejemplo, que te dice hasta 8 horas. Pensaría más en términos de condiciones, porque la permanencia te la puede dar, por ejemplo, un contrato indeterminado, que es un poco el ideal de trabajo decente, el empleo formal. Eso es un poco es muy distinto en trabajo que en educación. Es muy distinto. Sí, pero también es cierto que si vas a ver trayectorias, quizás vos podés poner la temporalidad en el tiempo. O sea, sí, para ver, por ejemplo, poner recorte. Digo, para poderlo
digamos, tratar de identificar qué pasa en la trayectoria, no solamente en el acceso, si no te quedarías en una fotografía. Y la idea del proyecto es también ir viendo qué pasa en la trayectoria. ¿Se entienden? Pues sí, hay que pensarlo. Lo que no me pareció como que no me quedaba claro a mí, pero lo que estás diciendo, como para tratar de identificar. Sí. Y después había una idea, pregunta que quería hacerles que tenía que ver, o sea, me queda súper claro cuando ustedes identifican, por ejemplo, las normativas. Me quedan menos, y las normativas específicas que se hicieron para el caso venezolano, ¿no? Los decretos, las disposiciones, digamos, en términos de facilitar, el tema de reconocer los títulos. Me quedan menos claro si existen programas específicos para los venezolanos, ¿sí? Programas, o sea, dispositivos, políticas específicas, o si es que los venezolanos, porque voy a ir al caso que vos pusiste, Mar, que era el tema de la capacitación para lo tecnológico, si no es que lo venezolano usa eso, por eso usa eso, ¿entendés? O sea, no hay nada específico, pero es cierto que por su caracterización socioeconómica o por su perfil, digamos, de clase media, tienen más capacidad de aprovechar al Estado. Pregunta, ¿eh? Dentro de trabajo lo que he encontrado algo más focalizado es que sí ha habido jornadas como de inserción laboral para migrantes venezolanos, colombianos, ecuatorianos, sí ha habido. Que es específico, específicas, sí. Entonces, estas son intergubernamentales, algunas las organiza el Estado en vínculo con otros ministerios, pero lo que he visto más en campo es que los venezolanos recurren a todas estas. Por ejemplo, recurren muchos cursos de emprendimiento, es uno de los cursos que he encontrado en campo que más utilizan, cursos mismos de las organizaciones que hacen, organizaciones de asociaciones de venezolanos, del gobierno de la ciudad que hace también cursos de emprendimiento para mujeres. ¿Tenés datos de qué pasa con otras? No, tendría que ir directo a la dirección que hace estos cursos para, sí. Pero no nos han hecho para ellos, aunque sean ellos los que más usan. En el campo educativo. No, digo, en el campo educativo, a ver, la impronta de la política educativa que lleva adelante el Estado argentino, al menos hasta este momento, es una política basada en un enfoque de derechos y como tal universal, ¿no? Entonces, todas las políticas no son destinadas específicamente a la población migrante, pero la incluyen. La incluyen. Y tampoco no hay ningún programa específico para población venezolana. Sí existe, que no llegué a nombrarlo por tiempo, el programa de Educación, Migraciones y Movilidad Humana, que es el que coordina Fernanda Flores, quien estuvo aquí en la conferencia, que ha desarrollado acciones específicas, pero más que para la población migrante, como ayudar en determinados obstáculos que hay con convalidación de títulos o con trámites, el foco está más puesto en el trabajo con las escuelas, ¿no? En cómo formar a las escuelas para que remuevan las barreras que pueden existir, ¿no? Sobre todo de formación en interculturalidad, en discriminación, xenofobia, ¿no? En cómo remover y dotar a las escuelas de recursos para poder generar procesos de inclusión. Pero más allá de eso, todas las políticas que lleva adelante el Estado argentino, las becas Progresar, Conectar Igualdad, etcétera, incluyen también a la población migrante, aunque pese a su universalidad, tienen, como decía, ciertos requisitos como el tiempo de residencia, que generan de alguna forma exclusiones específicas, ¿no? La asignación universal por hijo, que si bien no es una política educativa, tiene directa incidencia en el campo educativo, exige 2 años de residencia, tanto como para padres como para niños. Entonces, bueno, está ahí un poco esa contradicción, pero no hay desde el campo educativo programas específicos realizados para la población migrante. Más allá de que uno en el campo puede ver que a la población migrante venezolana, más allá de que uno en el campo al entrevistar puede ver una cierta tendencia, que todavía habría que confirmarla, a cierta disposición de la población migrante venezolana a acudir a los programas, a solicitar las becas, a estar al tanto de los programas existentes y ser activos en ese sentido, ¿no? Pero más como una iniciativa de la propia población, no porque haya programas específicos para ellos. Igual, en contraste con lo que pasa en trabajo, sí, que se ve que el venezolano usa más esos programas, por ahí los cursos de capacitación para los efectores no están dirigidos para los venezolanos, sino más para la cultura paraguaya, boliviana, donde existe más la xenofobia. Bueno, sí, sí, también por
el desarrollo que tiene ese campo de estudio, ¿no? Digo, el campo de estudio dedicado a los estudios, sobre todo los trabajos desde la antropología y de la sociología, sobre los procesos de segregación, de xenofobia, de discriminación, se han detenido principalmente en las comunidades bolivianas, paraguayas, peruanas. El campo sobre la población venezolana es muy incipiente, digo, también hay que ver, ¿no? Está en desarrollo, ver cómo se dan esos procesos de escolarización y qué dinámicas particulares se encuentran estos chicos en las escuelas, retomando lo que señalaba Jessy de los procesos que ocurren en San Juan, ¿no? Digo, es un campo en desarrollo, no daría nada Sí, lo que pasa es que, volviendo al tema de Manuel, de la política, de insertar la política, me parece que con los años que nos vienen, una investigación sobre esto que está proponiendo, ya va a estar complicado la comparación, porque cambió el marco político, claro. Sí. Y después, otra cosa, perdón, solo esto, retomando un poco lo que decía Manuel, de incorporar lo político para pensar la particularidad venezolana, también no pensar a la población venezolana de manera homogénea, ¿no? Sino pensar cómo influye la dimensión de clase, el tiempo de residencia, esos dos grandes hechos que por lo menos lo que estamos viendo en el campo es que tienen alta incidencia en el acceso a derechos, sobre todo en la capacidad de exigir el cumplimiento de derechos. Sí. No sé si en el caso de salud, eso, por ahí Mercedes lo tiene mucho más claro porque trabajamos juntas, no encontramos especificidad, digamos, programas específicos para la población migrante venezolana de salud específicamente. Lo que sí quiero resaltar quizás que no dije es el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil venezolanas en ese sentido, ¿no? En articulaciones entre agencias del Estado, organismos internacionales, privados, que generan espacios y actividades que de alguna manera facilitan o brindan actividades de asistencia de salud, de información sobre el sistema de salud. Son cosas fundamentales y que si bien la asociatividad migrante no es exclusiva, digamos, de la población venezolana, digamos, es una práctica común de las poblaciones migrantes, lo que sí es importante resaltar es la rapidez en la que se han creado las organizaciones, la consolidación, el grado de consolidación de estas organizaciones y la capacidad de incidencia en este tipo de actividades, específicamente para el caso de salud, en términos de asistencia, pero también para otros ámbitos como el trabajo y la educación. Me parece que hablando de particularidad y de dimensiones más políticas es muy importante. Sí, bueno, en lo que respecta al acceso a migración y a la documentación en términos de políticas específicas son las que mencioné, son las distintas disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones, y después, bueno, hay muchas instituciones, o sea, que conforman lo que nos llamaría sistema de agencias y políticas, o sea que, digamos, son instituciones que forman el entramado de organizaciones que pueden, o sea, ayudar, o sea, en lo que respecta a el acceso efectivo a la documentación, sobre todo. Puedo nombrar algunas, esto lo tomo de una entrevista que tuve con Verónica Caramillo, que ella mencionaba, por ejemplo, la Comisión del Migrante del Ministerio Público de la Defensa, el Centro de Integración para las Personas Migrantes y Refugiadas, el área de pluralismo cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, los centros de acceso a la justicia, los operativos móviles de la Dirección Nacional de Migraciones, los trabajos, bueno, después distintas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo CAREF, el Servicio de Visita a Migrantes, Andes, ADRA, pero, o sea, todas estas organizaciones que nombran estas instituciones no son las especiales, no. Y después, o sea, con respecto a lo que vos habías mencionado, o sea, del acceso efectivo, también me gustaría retomar lo que dijo Verónica Caramillo en la conferencia, que es como, digamos, el caso de acceso a la ingreso y a la documentación es un poco diferente de los otros casos, pero, o sea, si pensamos, o sea, esta cuestión del acceso efectivo, lo que ella menciona es como el acceso a la regularización migratoria, sea por la vía ordinaria o por la vía del sistema de asilo, lo que permite es como el derecho que permite acceder a todos los otros derechos. O sea, ella menciona no solo trabajo, salud, educación, pero también el acceso a la bancarización, a la solicitud de telefonía, contrato de alquiler, a las prestaciones del Estado. O sea, que ella decía, el DNI es necesario para la vida entera acá, y es realmente así. Entonces, es cuestión de que lo den. Digamos, claro, o sea,
No es que te lo saquen, sino que te lo den. Claro, o sea, pero digamos algo que ella menciona, pero ¿por qué es importante? Por todo esto. No, claro. Claro, Sí, exacto. son DNI dependientes. El DNI. DNI dependientes son. Claro, existe el DNI para todo. Durante la pandemia se usaba mucho el número de trámite del DNI para acceder a las empadronamientos para las vacunaciones Sí. y eso. Y eso se Para el Pero ahí no te parece que... pero no sé de qué manera lo generaban, pero eso dejaba porque las personas que no tenían DNI, que no necesariamente estaban irregulares, pero que no tenían el DNI fuera de esas. De eso después se pudo solventar, pero digamos, son situaciones que se solucionar. sí, exacto, que se pudieron empadronar para la vacunación de otra manera, pero que son situaciones que a veces son esta cuestión de lo del administrativo separado de la idea del derecho y de cómo se llega a esto, ¿no? Como lo burocrático que está muy atravesado por el DNI y como eso a veces representa ciertas barreras más administrativas que de otra índole, ¿no? Pero que no dejan de ser barreras. Igual se podría hacer una especie de análisis para recortar cuando vos ves las trayectorias de lo que es el acceso a la documentación temporaria o mejor dicho el documento a la papelito, a la precaria con el acceso. Digo, para tratar de identificar los problemas que tienen de brecha en uno y en otros casos. ¿Entiendes lo que digo? O sea, que el acceso sería acceso efectivo al acceso al documento concreto. Porque después vos tenés todo lo que estamos contando ahora, todos los inconvenientes que tenés con una precaria. Digo, para seguir pensándolo, en términos de... Hay que seguir pensándolo. Sí. Yo tengo una pregunta para vos. ¿Por qué más que una pregunta es porque algo que no entendí. Porque vos hablaste, según anoté yo, que los venezolanos tenían una alta cobertura de seguridad social. Sí. Incluso en porcentaje más alta que los argentinos. Sí, según Eso la verdad que me resultó, no me sorprendió. Y sí, no, era eso. Y la otra pregunta es, vos hablaste de política focalizada, pero como una pregunta, ¿no? Sí, era una pregunta. Sí, como una pregunta. Entonces, digamos, ¿qué es lo que estás pensando con eso? ¿Una focalización, política focalizada para el conjunto de los migrantes, exclusivamente para los venezolanos? No sé cómo. No, yo un poco mi reflexión era si son útiles las Bueno, políticas. esa es una discusión que viene del año 1980. Bueno, pero La podemos retomar. Las políticas públicas, ¿no? Sí, pero Universalización versus exactamente, pero bueno, creo que ahora toma más relevancia porque, como dice Manuel, cambia de gestión, entonces hay gestiones que focalizan, otras gestiones que no, como lo comenta ella. Estamos poniendo respuestas. Yo sinceramente que 80 que estoy discutiendo, sinceramente no tengo respuesta. En ese sentido, a veces son mejor las universales, a veces son mejor las digo, hay que ser pragmática. Digamos, no es una cuestión tan teórica. A veces las políticas focalizadas, qué sé yo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, hay algunas políticas para mujeres violentadas, claro, que son solo para mujeres violentadas, que son focalizadas. Sí. Y está muy bien para mí. Pero digo que el conjunto de las políticas públicas sean focalizadas, no. Digamos, hay algunas que son universales y que, como la educación, como la salud, que sí, que tiene que ser para todo el mundo igual. Y otra cosa que de repente para ciertos grupos, vos necesitas, porque son focalización positiva, es para beneficiar y no para perjudicar. No sé. Y con respecto a lo de la seguridad social, sí, eran de los trabajadores venezolanos que están asalariados. Ese porcentaje de asalariados, el 84%. Más que los argentinos. Más que los argentinos asalariados. Y bueno, uno va después a los datos del sistema de registro de trabajo y ves el incremento de venezolanos que están de migrantes. Sí, por ejemplo, en Argentina hay para el 2020 9 millones de personas registradas en el sistema de registro de riesgo laboral y de esos 4,7 son migrantes, es decir, 430.000 personas. De esas 430.000 personas, el mayor número es Paraguay y después Venezuela, 15%. Y Venezuela pasó, como lo mencioné, de 4.000 personas en el 2015, o sea, es un incremento, es decir, hay una cosa ahí que hay que buscar en el campo, también ver qué pasa con esta población que
que realiza aportes. Algo que encontré en las entrevistas que me dicen, somos una población que nos interesa estar registrada, o sea, nos interesa estar con todas las de la ley. Entonces, bueno, eso es un dato interesante. Entonces, bueno, verlo. Bueno, y después están los contrarios, los entrepreneurs. Bueno, tenemos las dos cosas. No es homogéneo, entonces. Pero 84% de los trabajadores asalariados. Hay otro porcentaje. Claro, claro. Varios estuvieron saludando. Sí, ya que ya estuvieron saludando. Bien. Bueno, chicas, muchísimas gracias.